tardes. Un saludo especial a la doctora Verónica Monterrosa, secretaria de Educación, aquí presente en la sesión, a los demás funcionarios presentes, al funcionario asistente de FUNCICAR y a todos los compañeros, como igualmente a todos los amigos que siguen a la Asamblea Departamental por Facebook Live. Señor secretario, sírvase pasar lista y verificar el quórum. Señor presidente, muy buenas tardes para todos. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la 16ª sesión plenaria del segundo periodo ordinario de la Honorable Asamblea el día de hoy, martes 21 de julio de 2020, siendo las 4:09 de la tarde. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Libardo Antonio Simanca Guardo. Presente. Hernando José Padaví Álvarez. Partido Liberal, José Félix García Turbay. Presente. Eber Javier Rico Rollero. Presente. Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Ana Elvira Castro Aguavara. Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter Yersati. Presente. Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Juan Miguel Puente Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Partido Cambio Radical, Hernando José Padaví Álvarez. Bueno, si hay quórum, señor presidente. Habiendo quórum decisorio. ¿Es quórum decisorio, secretario? Sí, señor presidente. Quórum decisorio. Entonces, habiendo quórum decisorio, sírvase, señor secretario, darle lectura al orden del día correspondiente a la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente, correspondiente a la 16ª sesión plenaria del segundo periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, martes 21 de julio de 2020. Orden del día, primero, llamado de lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 015 del 16 de julio de 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se crean los lineamientos para desarrollar la política de educación por competencias laborales técnicas terciarias en el Departamento de Bolívar y otras disposiciones generales. Sexto, presentación y reparto del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos 2019 al presupuesto de renta, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Séptimo, proposiciones y varios. Leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone en consideración de la plenaria de la corporación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay. Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López.
Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado de mi parte, señor secretario. Anotado, doctor José Félix. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Ok, sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el orden del día, sírvase a darle curso o ejecución al mismo, con el punto que siga a continuación. Segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Escuchado el himno, sírvase, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el tercero, lectura y aprobación del acta 015 del 16 de julio de 2020. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados. Partiendo del conocimiento que tienen los diputados del acta en mención 015 el 16 de julio de este año, por estar y constar en sus correos electrónicos, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta 15 del 16 de julio del 2020. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Elvira Castro Aguavara. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Micrófono, ábrelo. Edwin, coordina abrir los micrófonos. Abre los micrófonos cuando se llame a la lista. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Edwin, ¿qué está pasando, Edwin? Apruebo.
Notado, doctor Miguel. Ana Es que, Elvira Castro Aguadara. aparecía en la pantalla que el anfitrión no dejaba que el sonido se duplicara. Apruebo. Y no deja que uno active el micrófono. Ok, sí, señora. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Aló, Sofía- ahora Sof- sí, voto. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aló, Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. voto. No me dejaban entrar, Abel. Estaba bloqueado el micrófono con ustedes. Tienen que estar muy pendientes de eso porque me tenían el micrófono bloqueado. Ok, sí, señor. Bueno, ¿Está oyendo, Edwin? sí, estoy aquí dándole y dice, el anfitrión no le permite que active el micrófono. Mucho cuidado con eso porque se me pasa el momento de la votación. Correcto. Continúe, Ok. secretario. Gracias, Mario. presidente. Mario Augusto del Castillo Montalvo. No, que se veía la... Edwin, por favor, dele micrófono al doctor Mario. Mario Eso debe Augusto. ser que uno lo activa uno mismo. Aprobado. Ok, sí, señor. Yo en la clase mismo. Sí. Bueno, sí lo aprueba, señor presidente. Anotaste mi voto, Abel. Hernando José Padaví, estamos votando la aprobación Apruebo. del acta, doctor. Ok, anotado. Apruebo. Sí, sí lo aprueba, señor presidente. Doctora Ana Elvira también quiere dejar constancia de su voto. Sí, ella lo alcancé a escuchar. Ok, correcto. Sí, señor. Entonces, aprobado el acta, por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. Sí. El siguiente punto. Cuarto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en secretaría? No, Doctor señor Benavides está pidiendo la palabra, no sé qué le pasa. Bien, ¿quién pide? Doctor Benavides. Pero un momentico, ¿hay comunicaciones, señor secretario? No, señor presidente, no hay comunicación en secretaría. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es que no sé por qué hoy nosotros no podemos activar los micrófonos. Es que somos nosotros los que no lo podemos activar. O sea, yo por eso no pude votar ahorita porque iba a activar el micrófono y me dice, usted no puede reactivar su propio micrófono porque el operador le silenció. Ya está superada la situación. Entonces, para dejar constancia de mi voto positivo en la aprobación del acta, señor presidente. Muy bien, cómo no. Correcto, bueno, sí, señor. Doctor Edwin Tapia, por favor, el anfitrión que abra la posibilidad de que los diputados, cada uno por su cuenta, puedan abrir su micrófono. Sí, ya le comenté a Fernando el tema, doctor. Ya Fernando está enterado. Bueno, correcto. Por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es quinto estudio y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se crean los lineamientos para desarrollar la política de educación por competencias laborales técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar y otras disposiciones generales. ¿Hay informe en secretaría? Sí, señor presidente, y es el primer debate. Este es el primer debate, ¿no? Sí, señor presidente. Sirva de darle lectura a la exposición de motivos, por favor. Sí, señor presidente. Antes de iniciar la lectura del informe. Sí, señor presidente. Exposición de motivos. Actualmente la economía del país no atraviesa su mejor situación por dos choques externos que la están afectando. Estos son causados por disminución de los precios internacionales de los commodities, entre estos el carbón y el petróleo, que se intensificó por la guerra del Pacífico entre Arabia Saudita y Rusia. También la pandemia SARS-CoV-2, que ha producido un shock de oferta y demanda que ha debilitado mucho la demanda. Estos shocks de demanda causa un efecto psicológico de miedo e incertidumbre a los agentes económicos, en este caso puntual, la familia y las empresas, causando una disminución del consumo en los hogares. En las industrias, un ajuste de costos de producción,
en este caso aumentando el despido del personal y otras disminuciones, las inversiones para tratar de permanecer en el tiempo. En la familia, como se explicó anteriormente, afecta el consumo interno y esto les sucede a las familias por varios motivos. 2 puntos. Primero, pérdida de sus empleos. Segundo, disminución de sus ingresos. Tercero, miedo a salir al mercado físico. Cuarto, por la incertidumbre que hay, están tratando de ahorrar lo que se pueda, solo gastando en bienes inferiores y primarios. Esto ha afectado el crecimiento económico del país, que lo podemos definir como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto PIB, de un periodo a otro periodo de tiempo. El PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, es de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Es decir, el crecimiento económico es simplemente producir bienes y servicios, es la generación de ingresos de una economía, de un país. Y esto se ve en la fórmula del BIC igual consumo más ingreso, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Esto se ven reflejado en las variables macroeconómicas reportadas por el DANE para el primer trimestre enfocados en el BIC y en el empleo. Para el mes de marzo, el PIB tuvo un crecimiento de menos 4.9%, solamente con 2 semanas de aislamiento obligatorio preventivo, y para el trimestre de 2020, solo un crecimiento de 1,1%. El Banco de la República estima que la contracción de la economía va a estar alrededor del 7% en este año, pero algunos analistas proyectan que este crecimiento puede estar alrededor del 10% y 13%, siendo la más fuerte recesión que ha tenido Colombia, que técnicamente entraría en recesión para tercer trimestre de 2020. Esto afecta fuertemente el crecimiento del departamento de Bolívar y su capital Cartagena, entrando estos en un periodo de recesión ocasionado varias consecuencias, como son una fuerte tasa de desempleo y una disminución de sus ingresos tributarios. La Federación Nacional de Departamentos calcula que la pérdida de ingresos para el mes de abril fue del 50% y para mayo puede girar alrededor del 70% y en promedio para todo el país en un 60%. Y para recursos de regalía en un 40%, igualmente ocurre con el SGP. Analizado la cifra del PIB del departamento para el 2018, datos más actualizados de DANE, esto fue 30,801 billones de pesos, con un crecimiento del 1,7% con respecto del 2017, siendo un crecimiento muy débil. El PIB del departamento de Bolívar representa el 3,6% del PIB nacional, siendo este uno de los de mayor participación a nivel nacional entre los departamentos. Es el sexto más grande con respecto a variables agregadas. Si analizamos el aporte de cada uno de los municipios, como se ve a continuación, encontramos 2 puntos. Al respecto, nos muestran una tabla que hace referencia a la composición de municipios de PIB de Bolívar 2018. Bolívar 2018. Como se observa en el gráfico, el 66,9% que representa al 21,080 billones para el año 2018 del PIB del departamento lo produce Cartagena. Es decir, la producción de bienes y servicios se produce casi todas en su capital. Por lo tanto, la mayoría de la ocupación formal e informal se da en el distrito y por esa razón en Cartagena se concentra la mayor oferta de educación superior, paréntesis, técnico laboral, técnico profesional, tecnólogo y profesional. Y prácticamente este tipo de oferta educativa no se da en los municipios del departamento, pese a que existe una gran demanda por los jóvenes que terminan su educación secundaria. Y esto es lo que busca esta ordenanza, que los jóvenes cuenten con la formación adecuada para insertarse en la actividad productiva del departamento a través del trabajo y que genere los ingresos para satisfacer por lo menos sus necesidades básicas, generando un desarrollo económico.
El desarrollo económico lo podemos definir como el mejoramiento sostenible del nivel de vida de la población, el cual se da en el consumo de bienes, servicios, educación, salud y protección del medio ambiente. Este desarrollo económico se da en una región cuando la población devenga los ingresos suficientes para poder tener el poder adquisitivo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Esto solo se logra cuando se genere empleo formal, se ofrezca una cobertura suficiente y de calidad en los bienes y de calidad en los diferentes niveles educativos. A la educación del mismo modo con la salud y sin valor y sin olvidar que para lograr el desarrollo económico no podemos sacrificar los recursos de las nuevas generaciones, lo que llamamos desarrollo sostenible. Ahora, analicemos las participaciones de los diferentes sectores económicos de BIC en el departamento, como se observa en la siguiente gráfica. En la gráfica muestra participación porcentual por actividad económica de BIC en el departamento de Bolívar. Como se ve en la gráfica, los sectores que más aportan el BIC regional son el comercio y turismo con el 17,5%, la industria con el 15,8%, la construcción con el 10% y la administración pública con el 17%. Casi el 90% de estas actividades se realizan en Cartagena, comenzando por la industria, que es prácticamente una actividad exclusiva de la capital, y en su gran mayoría la produce en el sector petroquímico de la ciudad, que es intensivo en capital y las personas que trabajan en él necesitan tener una formación de educación superior que los habitantes de los municipios del departamento no tienen y muchas veces los de Cartagena tampoco. Igualmente pasa con el turismo, que se realiza prácticamente en Cartagena, y para trabajar en el sector se necesita una formación superior y conocimientos en una segunda lengua. En la agricultura, con un 4,3%, esta sí se realiza en todo el departamento, pero no hay ningún tipo de formación para tecnificar esta actividad y para el desarrollo de la agroindustria. La pandemia ha afectado la economía nacional con un fuerte shock de la demanda. Este se transmite al mercado laboral. Para el mes de abril. La tasa de desempleo nacional fue del 19,5%, aumentando casi en 1,5 millones de desempleo, y la destrucción del empleo fue de 5,3 millones de empleos, que se ve en la tasa de ocupación, que pasó de 22 millones de ocupados a 16 millones de ocupados en promedio. El 47,9% son informales. Para el trimestre móvil de diciembre de 2019 a febrero de 2020, para diferentes centros de pensamiento económico, la tasa de desempleo puede llegar al final del año alrededor del 21%, como lo estima Fedesarrollo. Esta tendencia también se ve reflejada en el departamento y en su capital Cartagena, que para el periodo de abril sufrió una tasa de desempleo de 11,7%. Cartagena, igual que el departamento de Bolívar, sufre una alta informalidad. Para la capital fue del 59% para el trimestre móvil de diciembre de 2019 a febrero de 2020. Y para el departamento fue para el año 2019 de 67%. Las cifras anteriores demuestran que gran parte de la población ocupada no alcanza a encontrar un trabajo formal en los sectores productivos de la ciudad. Una de las causas estructurales es la escasa preparación acorde con los sectores productivos. Igualmente pasa en los municipios de Bolívar. Además, en estos prácticamente no existen sectores productivos por el fenómeno de contracción o atomización de estos sectores en la capital, como se observa en la tabla a continuación. Tenemos una tabla que va del periodo de diciembre del 2019 a febrero del 2020 y establece como ocupados 447, formales 197 e informales 251. Fuente, el DANE. Para Bolívar, los datos más actualizados de DANE son los del 2019, donde la tasa de desempleo tuvo una disminución del 0,8%, pero como se ha argumentado en párrafos anteriores, esta tendencia a partir de la pandemia cambió, generando una alta tasa de desempleo. Una alta tasa de desempleo. Si concentramos nuestros análisis en Cartagena, donde genera prácticamente todo el empleo formal, vemos cómo los datos arrojados en la gráfica
Los sectores que generan empleo son el comercio y el turismo con el 31,9%, logístico con el 15%, industria con el 12% y construcción con el 9%. Son sectores que no pueden llevar a la provincia, son sectores que no se pueden llevar a la provincia. No se tiene el capital humano para trabajar en ellos. La histéresis económica es un fenómeno de la economía que se ve reflejado en la nación y en los departamentos. Se caracteriza por una situación de alta tasa de desempleo producida normalmente por un shock de la demanda. Se posterga en el tiempo pese a comenzar una recuperación independiente en la forma que ésta tenga. Esto se da porque las organizaciones, para sobrevivir en el tiempo, que es su objetivo final, aumentan las ventas, eso ocasionando que aumenten los riesgos y las utilidades. Cuando hay una recesión, tratan de disminuir los costos y la forma más fácil es despidiendo personal para tratar de sobrevivir, adaptar su cadena de valor y su producción de la manera más eficiente para producir con menos empleados. Una vez empieza el cambio de la recuperación, no tiene la motivación de contratar a más personal. Ocasionado este fenómeno económico, y esto es lo que va a ocurrir en el mercado laboral colombiano y departamental si continúa la tendencia hasta el momento. Una estrategia para reactivar la economía departamental de esta recesión y es generar políticas públicas anticíclicas, en este caso una política de mercado de trabajo que se caracteriza por un conjunto de instrumentos y programas a través de los cuales el sector público interviene en dicho mercado, con objeto de combatir o evitar el desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de desocupación. Se divide en políticas activas y pasivas. Política activa es la que se caracteriza por ayudar a los desempleados para insertarlos en el mercado de trabajo y a su vez implementar mecanismos para evitar que las personas pierdan su empleo. A través de la generación de empleo de calidad, trata temas de temáticas como educación para el trabajo y desarrollo humano, reconversión laboral y brechas de capital humano, entre otras, que permitan la empleabilidad de la población tanto en la capital del departamento como en sus demás municipios. Estas políticas activas lo que buscan es generar condiciones para la empleabilidad, como se explicó en párrafos anteriores, porque las organizaciones solamente se ubican en territorios que les generen una ventaja específica de ubicación. Se dividen en dos variables, las condiciones de los factores de producción y las condiciones de la demanda. En este proyecto de ordenanza explicaremos los factores de producción, las empresas que van a realizar inversiones directas, es decir, comprar una compañía, montar una fábrica, instalar una subsidiaria, etc. Buscan que el departamento tenga acceso fácil, económico y eficiente a materias primas o suministros, a recursos humanos capacitados, capital, infraestructura, ferrocarriles, instalaciones portuarias y aéreas, energía eléctrica y de comunicaciones para poder realizar la operación. Es decir, las organizaciones buscan regiones que les ofrezcan una ventaja que les permita ser más eficientes que sus competidores. Por eso buscan las regiones donde puedan hacer estas prerrogativas. El departamento tiene una ubicación privilegiada, teniendo una bahía profunda, resguardada en la franja costera de Mamonal, que comparte con el distrito de Cartagena y una pequeña parte del municipio de Turbaco, y los demás municipios que puedan hacer uso de esta. Esto, en teoría, facilitaría las instalaciones de empresas industriales con vocación de exportación. También el departamento tiene grandes recursos naturales, es decir, materias primas a bajos precios que pueden abastecer a las industrias que se instalen aquí. Tiene una gran vocación agrícola que se puede aprovechar para generar una agroindustria para la exportación, como también una gran vocación minera, pero una de sus grandes deficiencias es que no cuenta con el capital humano formado, y esto es lo que debe tratar de remediar este proyecto de ordenanza para que de esta manera buscar una recuperación de la economía del departamento y sus municipios. Marco normativo. La capacitación es planteada como un derecho laboral en la Constitución Política de 1991, en su artículo 53 establece 2 puntos. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda a la aplicación e interpretación de fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Que el artículo 43 de la Ley 1636 de 2013, comillas, por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia, cierren comillas, establece que para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las personas podrán obtener certificación de competencias laborales ofrecidos por organismos organismos certificadores acreditados en el marco del Esquema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que define el Ministerio del Trabajo. Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en los artículos 192 y 194. El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 ordena lo siguiente. Abren comillas, artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en las expresiones de motivos y en las ponencias de trámites respectivos los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingresos adicional generando para financiamiento de dicho costo. Por lo tanto, es importante manifestar que el impacto fiscal de la presente ordenanza no genera desequilibrio ni gastos adicionales al presupuesto departamental. Atentamente, Juan Mejía López. Leído la exposición de motivos, señor presidente. La exposición de motivos, cuéntenos, certifíquenos si hay informe de comisión para darle el trámite a este primer debate. Sí, señor presidente, hay informe de comisión. Proceda con su lectura. Gracias. Sí, señor presidente. Cartagena, 21 de julio de 2020, doctor Jorge Rodríguez, presidente, Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Ciudad referencia. Informe de primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza por medio de la cual se crean los lineamientos para construir la política de educación por competencias laborales técnico y terciarias en el departamento de Bolívar y otras disposiciones generales. Honorables diputados, siguiendo los postulados de la Constitución Política, la legislación colombiana y el acto reglamentario 01 de 2010, como diputados de la comisión que estudia el proyecto de ordenanza por medio de la cual se crean los lineamientos para desarrollar la política de educación por competencias laborales técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar y otras disposiciones generales, nos permitimos poner en consideración para su estudio y discusión en primer debate el presente informe de ponencia en los siguientes términos. Este proyecto fue radicado por el diputado Juan Mejía López dentro del presente periodo de sesiones ordinarias. Primero, el texto del proyecto. Se limita a crear los lineamientos para la construcción de la política pública por medio de la cual se desarrollaría e implementaría la educación por competencias laborales, técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Segundo, marco constitucional y legal del proyecto. 2.1, fundamento constitucional. Artículo 1. Atinente a los principios fundamentales que determina, abren comillas, Colombia es un Estado social de derecho con autonomía de sus entidades territoriales fundada en el respeto a la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, cierren comillas. Artículo 2. Referente a los fines del Estado, comillas, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten,
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 13. Tratándose del derecho a la igualdad. Abre comillas. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades. Cierran comillas. Artículo 67. Derecho a la educación. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la Constitución y la ley. Artículo 287. Derechos de las entidades territoriales. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. 2.1. Ejercer las competencias que les correspondan. Cierren comillas. Artículo 298. Régimen departamental. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios, y de prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. Artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanza, abren comillas, primero, reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento. Segundo, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. 2.2. Fundamento normativo. La capacitación es planteada como un derecho laboral en la Constitución Política de 1991 y en su artículo 53 establece: la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. 2 puntos. Igualdad de oportunidad para los trabajadores. Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Estabilidad en el empleo. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en la relación de las relaciones laborales. Garantía a la seguridad social, la garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Que el artículo 43 de la Ley 1636 de 2013, comillas, por medio de la cual se crea el mecanismo de protección del cesante en Colombia, cierran comillas, establece que para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las personas podrán obtener certificación de competencias laborales ofrecidas por los organismos certificadores acreditados en el marco del Esquema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que define el Ministerio del Trabajo. La Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en los artículos 192 y 194. El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 ordena lo siguiente, comillas, artículo 7º, análisis del impacto fiscal de las normas en todo momento. El impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en las exposiciones de motivos y en las ponencias de trámite respectivos los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.
Por lo tanto, es importante manifestar que el impacto fiscal de la presente ordenanza no genera desequilibrio ni gastos adicionales al presupuesto departamental. Conveniencia. El presente proyecto de ordenanza pretende generar las condiciones estructurales necesarias, propiciando la transformación y el fortalecimiento del sector educativo en concordancia a las nuevas realidades económicas y sociales del departamento, lo que implica el enorme reto de generar las condiciones necesarias entre todos los actores del sistema para poder entregarle al aparato productivo una oferta laboral preparada y altamente competitiva que responda a las demandas y dinámicas del mercado. Un capital humano altamente calificado y pertinente que conlleve al mejoramiento del ingreso de los hogares, al crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, al crecimiento del PIB departamental, que se traduzca en desarrollo económico y social sostenible y generador de riqueza para los ciudadanos que habitan el departamento de Bolívar. El presente proyecto de ordenanza, amén de las razones expuestas anteriormente, es a todas luces conveniente para los intereses del departamento por las siguientes consideraciones. Su principal objetivo es cualificar a la población bolivarense desempleada o en la informalidad, en competencias laborales que sean necesarias para trabajar en las distintas empresas que estén en el departamento. Asimismo, fortalecer las competencias en emprendimientos y creación de empresas en los distintos municipios acorde con las necesidades de la región. Igualmente, tecnificar al personal del municipio en las áreas de trabajo para un mejor desempeño y mayor productividad, así como apoyar el aprendizaje siguiendo el modelo pedagógico de formación por competencias laborales específicas. El objeto es lograr más incorporaciones al mundo laboral de todos los bolivarenses que puedan acceder a la formación y calificarse a través de la certificación por competencias laborales. En la calidad de ponente, nos permite manifestar, una vez estudiadas los alcances de la iniciativa presentada, el contenido sustancial del proyecto de ordenanza y la exposición de motivos, consideramos que es conveniente esta iniciativa para los intereses del departamento de Bolívar, toda vez que construir la política pública con base a los lineamientos aquí expuestos se generarían mayores niveles de empleabilidad, se registrarían menores tasas de desempleo, se generarían mejores niveles de riqueza, un mayor dinamismo económico, mejores indicadores sociales, un menor nivel de pobreza, mejores tasas de crecimiento económico y, por supuesto, un recurso humano altamente competitivo, pertinente y que obedezca a las necesidades que demanda el sector real productivo local y o regional. Con la implementación de los lineamientos de política objeto de esta ponencia, se fortalecería el capital humano que conforma nuestro departamento, el tejido empresarial y potenciaríamos el desarrollo económico y social de nuestro departamento. Proposición. En consideración al estudio y alcance del presente informe, los miembros de esta comisión proponemos a la plenaria darle ponencia positiva en primer debate al proyecto de ordenanza para que éste pase a segundo debate, haciendo la claridad que para el segundo debate se revisarán los elementos constitutivos del cuerpo del proyecto que podrán ser objeto de modificación, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en las socializaciones de este proyecto por parte de la jefa de oficina jurídica y la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar y por los demás presentes, por los aportes presentados por miembros de la Asamblea Departamental. Cordialmente, diputados de voto positivo, Comisión Segunda, Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud. Leído el informe, señor presidente. Leído el informe presentado por la comisión, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el informe leído? Secretario, por favor, escrute. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Víctor Hugo Mendoza Saleme. El tapabocas lo tienes abajo, quítate la No, mano. yo estoy en cámara. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado.
Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. Aprobado. Anotado, doctor Padaví. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, doctor Ever. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Sí, señor, anotado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Ok, sí lo aprueban, señor presidente. Ok, aprobado el informe, sírvase, dale lectura al articulado. Sí, señor presidente. El articulado es capítulo 1, artículo 1, objeto. Establecer los lineamientos para desarrollar la política de educación por competencias laborales técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar, dentro de la cual se tiene como pilar todos los procesos formativos a través de competencias, siendo posteriores a la educación media. Su participación. Su principal objetivo es cualificar a la población bolivarense desempleada o en la informalidad en competencias laborales que sean necesarias para trabajar en las distintas empresas que estén en el departamento. Asimismo, para capacitarlos en competencias necesarias en la región para poder crear empresas en los distintos municipios, igualmente tecnificar al personal del municipio en las áreas en las que trabajen para que haya mejor desempeño y mayor productividad. También se requiere promover que se reconozcan los conocimientos de los trabajadores bolivarenses que empíricamente están desde hace muchos años realizando trabajos y labores. Asimismo, así como apoyar el aprendizaje siguiendo el modelo pedagógico de formación por competencias laborales específicas. El objeto es lograr más y mayor participación al mundo laboral de los bolivarenses que puedan acceder a esta formación y cualificarse a través de certificación por competencias laborales. Artículo 2, objetivos. Los objetivos del desarrollo de la política de educación por competencias laborales, técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar son 2 puntos. Primero, organizar, proteger y mejorar las oportunidades laborales de la población vulnerable del departamento de Bolívar. Segundo, trabajar por la inclusión laboral de la población con discapacidad, cuidadoras y cuidadores. Tercero, desarrollar y generar la oferta de formación, certificación por competencias laborales. Diseñar y ejecutar acciones que permitan el desarrollo de la oferta de formación y certificación en competencias laborales a través del SENA y otras instituciones que estén autorizadas por la norma. Quinto, promocionar e implementar acciones de movilización de la demanda y orientación para ingresos al proceso de formación y certificación por competencias laborales. Tercero, la educación por competencias laborales, así como educación terciaria, tendrá 2 componentes, 2 puntos. Primero, la educación por competencias laborales se realizará a través de instituciones educativas de Bolívar que puedan educar para el trabajo, así como instituciones de educación superior que puedan brindar técnicos laborales profesionales, tecnólogos y carreras profesionales y el SENA. Es necesario que a través de la Secretaría de Educación del departamento se definan las áreas o sectores que se pueden ingresar en las capacitaciones y certificaciones en competencias laborales. Estas áreas deben ser definidas de acuerdo al municipio, a su ubicación, comercio, vocación laboral y ventajas competitivas. Es un trabajo mancomunado entre secretarías departamentales y cada municipio. Artículo 4, ámbito de aplicación.
Para desarrollar la política de educación por competencias laborales técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar, se hace necesario la creación de comités de educación por competencias en cada uno de los 7 SODES, liderados en equipo por las Secretarías de Planeación y Educación del departamento, los alcaldes de los municipios correspondientes a cada SODES con las secretarías relevantes de acuerdo a las potencialidades del municipio. Por parte del municipio estará a cargo del alcalde y las secretarías de Educación, Planeación y demás que se consideren pertinentes. Artículo 5º. Principio. En estos comités se evaluarán las necesidades de capacitación que requieran los 7 SODES y los municipios que los conforman, teniendo en cuenta los siguientes principios. 2 puntos. Primero, pertinencia. Que la capacitación que se brinden sean correspondientes a la población de cada SODES y sus municipios que la capacitación que se brinde sea correspondiente a lo que la población de cada SODE y sus municipios requiera, teniendo en cuenta oferta laboral, cercanía a fuentes de empleo, sectores empresarial o industrial establecidos en la zona y vocación del SODES, teniendo en cuenta los recursos naturales y culturales de este. Asequibilidad. Debe existir una disponibilidad educativa por parte de la institución prestadora para satisfacer la demanda educativa en los términos de infraestructuras, recursos y acceso. Tercero, accesibilidad. Debe garantizarse el acceso a esta oportunidad educativa conforme al principio sobre el principio universal de igualdad y no discriminación. Equidad. Garantizar que se acorten distancias y reduzcan diferencias de oportunidades entre jóvenes y adultos bolivarenses para acceder a la educación. Asimismo, generando acciones para lograr la equidad entre hombres y mujeres, contribuyendo al cierre de brechas de género. Inclusión. Todos los bolivarenses, incluyendo aquellos que por alguna condición personal, física, cognitiva, mental o social requieran una atención acorde con sus características, serán acompañados a través de las diversas acciones en igualdad de condiciones de acceso a la educación por competencia, gozando del apoyo y la comprensión que ameriten. Artículo 6º. Lineamientos. Los lineamientos para desarrollar la política de educación por competencias laborales técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar son: Primero, los comités de educación por competencia de cada SODE deben promover programas y certificaciones en competencias laborales pertinentes con las necesidades del SODE y de los municipios que la conforman, contribuyan a la disminución del desempleo y a la generación del nuevo empleo. Segundo, trabajar con el SENA como aliado estratégico en estos procesos debido a su trayectoria y experiencia. Tercero, la Gobernación de Bolívar ofertará los cursos y estudios por competencias laborales a través de las instituciones aliadas con las que se establezcan convenios. La logística y supervisión de estos está a cargo de la alcaldía del municipio. Artículo 7º. Responsabilidades de los municipios. Los alcaldes de cada municipio tienen la responsabilidad de caracterizar las necesidades de formación por competencias que tiene su municipio. Para esto deben hacer anualmente lo siguiente. Primero, estudio de perfiles ocupacionales. Estudio de perfiles ocupacionales de sectores productivos activos en su municipio o sectores aledaños, que abarca el análisis del comportamiento de la demanda y la oferta en un determinado sector productivo y su papel como promotor del desarrollo. Segundo, estudio de prospectiva laboral, el cual determina las necesidades y tendencias en formación, cualificación y competencias del personal que requieran las industrias y empresas del municipio o zonas cercanas. Parágrafo 1. Los resultados de estos estudios deben entregarse al Comité de Educación por Competencias del SODES al que pertenezca. Debe ser entregado máximo los primeros 10 días del segundo mes del año, para que el SODES pueda planificar junto con la Secretaría de Educación Departamental los ciclos de capacitación por competencia durante el año. Artículo 8. Responsabilidad social de los sectores económicos de cada municipio. Las empresas e industrias de cada sector económico que estén ubicadas en el departamento de Bolívar, así como los entes gubernamentales, deben llenar sus nuevas vacantes dándole prioridad
a la población local que haya entrado en el plan de capacitación de la política de educación por competencias laborales técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar. Artículo 9. Alianzas estratégicas para la gestión. Alianzas estratégicas para la gestión. La Secretaría de Educación del departamento, en su condición de líder y articulador, debe promover la conformación de alianzas con el fin de articular saberes, acciones y recursos para poder implementar la formación por competencias laborales en los municipios que lo requieran, haciendo, 2 puntos. Primero, alianzas estratégicas para la gestión, en el cual la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Educación, podrá implementar estrategias para la conformación de alianzas con instituciones educativas, instituciones de educación superior, instituciones para el trabajo y desarrollo humano, entre otros actores. Segundo, alianzas público-privadas, enfocadas a la vinculación de capital privado a través de mecanismos de contratación y o financiación que la iniciativa permita, para promover infraestructura social en materia educativa a los municipios que no cuenten con ella. Artículo 10. Promoción. Es deber de la Gobernación, a través de la Secretaría de Educación y de cada municipio, incentivar y promocionar la política de educación por competencias laborales, técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar, implementando acciones como, 2 puntos. Primero, incentivar a la población bolivarense, especialmente la vulnerable, a que ingresen en el programa de educación y certificación por competencias laborales en su municipio. Segundo, potencializar la formación de talento humano calificado para los sectores industriales y comerciales que generen empleo dentro del departamento y cercano al municipio correspondiente. Tercero, sensibilizar a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad la importancia de la educación para mejorar su calidad de vida, y aquellos que tengan saberes técnicos en áreas de interés para que se motiven e ingresen dentro de esta política pública y logren su certificación por competencias laborales. Artículo 11. Créase en cada uno de los 7 SODES un comité de educación por competencia que organizará la caracterización, disponibilidad y gestión de esta formación en la población de los municipios correspondientes a cada SODES, para trabajar en la entrada al mercado laboral de los bolivarenses y la disminución del desempleo. Artículo 12. Responsable. La Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar será responsable de liderar la implementación, ejecución y seguimiento de la presente ordenanza, haciendo un trabajo participativo, interinstitucional, intersectorial y comunitario para poder articular la ejecución de la política de educación por competencias laborales, técnicas y terciarias en el Departamento de Bolívar, según las competencias con las secretarías pertinentes y las alcaldías de los municipios. Parágrafo 1. Las entidades y organizaciones nacionales, locales, de la naturaleza privada y del gobierno nacional fungirán en calidad de corresponsables para la consecución de los objetivos establecidos en la presente ordenanza. La Secretaría de Educación de la Gobernación de Bolívar será la encargada de liderar la articulación con tales entidades y organizaciones. Artículo 13. Vigencia. La presente acto rige a partir de su sanción y promulgación, deroga las disposiciones que le sean contrarias. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, sírvase leer el preámbulo. No, perdón, escúcheme. Consideración, Lo ponemos a presidente. consideración. Sí, señor En presidente. consideración de la plenaria. Leído el articulado en consideración de la plenaria, el articulado leído. Está abierta la discusión. Anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Fernando José Padagüí Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, doctor Ever. Elkin Antonio Benavide Aguas. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Anotado, doctora Ana. Miguel Roberto Cuéter Yeresati.
Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa, Apruebo. Juan Miguel Puente Tous, Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Ok, sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el articulado, ahora sí le hace el Abel, preámbulo. ¿Aló? discúlpame. Qué pena, me faltó. Mario del Castillo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario, discúlpeme. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el articulado, entonces ahora sí sirve a leer el preámbulo. Sí, señor presidente. El preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el artículo 300 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1222 de 1986, modificado por la Ley 1981 de 2019, y de acuerdo a los motivos ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se aprueba por constitucional. Sírvase leer el título. El título es el siguiente: por medio de la cual se crean los lineamientos para desarrollar la política de educación por competencias laborales, técnicas y terciarias en el departamento de Bolívar y otras disposiciones generales. Leído el título, señor presidente. Leído el título, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simancas Guardo. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Ok, sí, señor. Anotado. Anotado. Elkin Antonio Benavides. Apruebo. Aprobado. Anotado, doctor Eber. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. ¿Sí lo aprueban, señor presidente? Aprobado el proyecto en su integridad. Le pregunta a la Asamblea si quiere que este proyecto siga a segundo debate. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No apruebo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo, presidente. Libardo Antonio Simancas Guardo. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavides Aguas. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Juan Mejía López. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Okay. Sí lo aprueban, señor presidente. Correcto. Entonces, sírvase, este punto sírvase continuar con el orden del día.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza Salemi. Gracias, presidente. Buenas tardes, apreciados colegas, medios de comunicación, los amigos de Futsicar y todas aquellas personas que nos están viendo por Facebook Live. Presidente, yo quisiera solicitarle al ponente y a la comisión de estudio de este proyecto de ordenanza que acaba de aprobar en primer debate la plenaria, que se me certifique que el proyecto en estudio cumple con los requisitos de ley y que se deje constancia de que el mismo no extralimita las funciones y las competencias de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Y si es posible, presidente, me gustaría que el ponente se refiriera a estas extralimitaciones y competencias de la Asamblea, porque es importante teniendo en cuenta que para segundo debate se requiere un estudio profundo del articulado del proyecto y que la Asamblea deje constancia de que este proyecto cumple en total con su legalidad, constitucionalidad y en este caso como con la conveniencia, que es lo que acaba de aprobar la plenaria. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado José Félix García. Gracias, señor presidente. Para pedirle un poco de precisión al doctor Víctor Mendoza en cuanto a su pregunta, me gustaría saber en qué consisten las extralimitaciones que él habla en su intervención, para de todos modos poder analizarla. Yo no soy el ponente de este proyecto, pero como miembro de esta corporación me gustaría saber en qué consisten las extralimitaciones. Muchas gracias, presidente. Da la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza para que conteste. Gracias, presidente. Presidente, desde un inicio yo le hice saber al ponente de este proyecto que la Asamblea, en este caso como lo sabemos todos los diputados del departamento de Bolívar y del país, no podemos presentar, en este caso, iniciativas que podrían afectar el presupuesto de la gobernación de Bolívar. Quería dejar primero esa constancia. Segundo, que estamos viendo el impacto, doctor José Félix García, que podía tener este proyecto cuando hablamos de que en la creación de los SODES nos estamos ya extralimitando, primero en el marco de que cada municipio del departamento de Bolívar tiene sus propias competencias, y creería yo que la Asamblea no es la que podría ordenar este tipo de ordenanza, y es donde yo le digo al ponente que él también tiene claro y ha estudiado el doctor Miguel Cuéter a profundidad este proyecto. Aquí tuvimos la presencia de la Secretaría de Educación. Entonces era dejar esa simple constancia, doctor José Félix García, de que por ninguna razón la Asamblea, cuando someta a consideración en segundo debate este proyecto de ordenanza en su articulado, quede que esto podría afectar la parte presupuestal de la gobernación de Bolívar, y es lo que yo le quería solicitar al diputado Miguel Cuéter, que me hiciera precisa estas peticiones y consideraciones por parte mía. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuéter y a continuación, diputado Nando Pavagüey. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para usted, para todos los colegas que nos acompañan, para los señores que hacen presencia en nombre de Funcicar, a los amigos de Facebook Live, y en fin, todos los funcionarios del gobierno departamental y de la Asamblea del Departamento de Bolívar. Bueno, señor presidente, con relación a las inquietudes del honorable diputado Víctor Mendoza, hay que aclarar varios puntos. Lo primero es que estamos precisamente en la etapa de estudio del proyecto, y en esta primera etapa solamente nos referimos a la etapa de constitucionalidad, legalidad y conveniencia, que a todas luces, de acuerdo a los criterios expresados en el estudio de comisión y ahora en el estudio de plenaria, nos da la absoluta certeza que el proyecto en estos momentos, de acuerdo al marco normativo y el marco legal y a la conveniencia de él, resulta procedente e importante para los intereses del departamento. Ahora bien, existe otro tema más importante aún, es que en el proceso de socialización, y esto va dirigido a la primera inquietud del honorable diputado en cuanto al impacto fiscal que podría tener, el secretario jurídico del departamento, al cual asistió para la socialización, fue muy claro en decir que este proyecto no va a tener ninguna implicación legal
ni va a contravenir el marco fiscal de mediano y largo plazo de la finanza del departamento de Bolívar. En ese orden, señor presidente, y como tercera situación que hay que explicar, es que de acuerdo a la intervención que hiciese en su momento la Secretaría Jurídica o la oficina o el jefe jurídico y la Secretaria de Educación del departamento, ellos expresaron algunos conceptos sobre el proyecto, lo cual surtió una concertación entre el ponente, entre el secretario de Jurídico, entre el secretario de Educación y entre el ponente que inició o presentó la iniciativa, que fue el doctor Juan Mejía López. Quiere decir esto, doctor Víctor Hugo Mendoza, que en este segundo proyecto, en este segundo informe para segundo debate, tendremos muy en cuenta cada una de las consideraciones planteadas, no solamente por la oficina jurídica, sino por la Secretaría de Educación, y concertaremos un solo texto que pondremos a disposición de la corporación a fin de dejar claro cualquier inquietud que pueda quedar en el tapete sobre el proyecto. Dejo clara y constancia de que el proyecto como tal, de llegarse a presentar algún tipo de inclinación hacia un gasto fiscal, yo sería el primero en reprocharlo y rechazarlo. Por tanto, quiero dejarle a usted esa tranquilidad, y de igual manera como hicimos con el primer proyecto de economía naranja, estaremos formulándolo en igual sentido, y cuidándonos en todo momento de que no genere ningún gasto fiscal ni ninguna erogación que afecte el presupuesto del departamento de Bolívar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Hernando Padaví. Gracias, señor presidente. No voy a intervenir. Gracias, le agradezco mucho. Pues, no habiendo más intervenciones en relación al punto anterior, sírvase continuar con el orden del día, secretario. En la palabra el diputado Miguel Cuéter. Presidente, para aprovechar antes de que continúe con el siguiente punto del orden del día, para solicitarle a usted que por favor el segundo informe de proyecto lo podamos presentar el próximo 28 de julio, el próximo martes 28 de julio. La clausura sería el 30, para darle el tercer debate el día 30. ¿Por qué quiero tomarme este tiempo? Porque es un proyecto de más o menos 13 artículos, los cuales tienen algunas sugerencias, como ya les informé, tanto de la Secretaría de Educación como la Oficina Jurídica, y necesito el tiempo suficiente para concertar también con el originador de la iniciativa, el doctor Juan Puentes, Juan Mejía, para que se haga un solo documento lo suficientemente robusto y que nos brinde las garantías necesarias para poderle darle el trámite necesario. Entonces le solicito ese favor, señor presidente, del próximo 28 de julio, me permite usted presentar el segundo informe de debate. Gracias. Ok, ahora en varios asignamos la fecha, los ponentes. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es sexto, presentación y reparto del proyecto de ordenanza por medio de la cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos 2019 al presupuesto de renta, ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. El proyecto se le asigna a la comisión primera, es decir, de Hacienda y Presupuesto Público, y se designa como ponente a la diputada Sofía Ricardo Villadiego, como igualmente al diputado Juan Mejía, para que coordine, para que presenten el informe para primer debate el día jueves 23 de julio, por favor. Estamos sobre el tiempo y es un proyecto eminentemente importante porque se refiere para recursos de programa de alimentación escolar. Está presente la doctora Verónica Montiel, va a hacer una socialización
del proyecto. Doctora Verónica, por favor, tiene la palabra. Bienvenida a la corporación. Muy buenas tardes a todos. Confirmo si me escuchan bien. Estamos escuchándola, estamos escuchando. Bueno, este proyecto de ordenanza obedece a una adición que vamos a realizar en una sesión pasada cuando conversábamos sobre la ejecución del programa de alimentación escolar. Les comenté que dada la directriz ministerial según la cual se modificó el calendario académico y se otorgaron vacaciones a nuestros estudiantes antes de tiempo, se ejecutó el programa de alimentación escolar durante ese tiempo, garantizando que los niños, estando en sus hogares, recibiesen las raciones correspondientes, sean industrializadas o para preparación en sitio. Eso fue alrededor de 15 días de el programa que excedieron los 90 días que incluye este primer contrato para el año. Nosotros tenemos unos recursos que fueron otorgados por parte del Ministerio de Educación Nacional, según los cuales podríamos hacer la adición, pero solo de las raciones que corresponden a raciones para preparación en sitio. Hicimos la semana pasada, hicimos una consulta ante dicho ministerio para confirmar si de esos recursos, de esa bolsa que tenemos, podríamos adicionar también para raciones industrializadas, que como sabe, la Honorable Asamblea corresponde al 91% de las raciones que entregamos en el departamento. Según el Ministerio de Educación, en el programa de alimentación, no se podrían utilizar estos recursos, entonces tenemos que, dada la liquidación de los contratos de 2019, hay unas reservas presupuestales del orden de los 4.200, de los 4.700, ya les confirmo el dato. Yo no puedo respirar. De los 4.749.129 millones 803. Entonces, estos provienen del rubro de alimentación escolar que se recibe de ley 1450. Estaría dentro del rubro del plan de desarrollo pasado pues se denominaba Quédate en el aula de PAE regular. Con esta adición, con esta reincorporación, podríamos hacer la adición del programa de alimentación escolar para lo que resta del mes de agosto. Es decir, nosotros tenemos hoy los recursos de raciones industrializadas, los tendríamos cubiertos hasta el 27 de julio y de jornada única nos iríamos con 20 días de adición para llegar al 6 de agosto. Con esta reincorporación de los recursos y posterior adición del plan de alimentación escolar, lograríamos cubrir 15 días de ración industrializada o de PAE regular, lo que nos llevaría hasta finales de agosto. Es decir, que tendríamos cubierto tanto raciones industrializadas con esta incorporación como los 20 días del mes de agosto en raciones de preparación en sitio que corresponden a los recursos que ya les había comentado que el ministerio nos indicó no podríamos utilizar para raciones industrializadas, sino para jornada única. Así, también lograríamos que fuera muy poco el tiempo entre la ejecución o la finalización de la ejecución del PAE 1, que nos llevaría hasta finales de agosto, e inicios del PAE 2, que correspondería al segundo semestre, que nos llevaría a los 90 días hasta finalizar el calendario académico. A grandes rasgos, señor presidente y señores diputados, esto es lo que
lo que queríamos mencionarles sobre este proyecto. Como bien lo mencionaba el presidente de la Asamblea, tienen carácter urgente porque, como les mencioné también, hicimos esta consulta al ministerio y pensábamos que podríamos utilizar los recursos con los que ya contábamos para jornada única, distribuirlos un poco mejor para ambas raciones, pero tenemos esta limitante. Entonces, no sé si hay alguna inquietud. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuete. Gracias, señor presidente. Buenas tardes nuevamente para usted, la doctora Monterrosa y todos los amigos que nos acompañan en la tarde de hoy. Señor presidente y doctora Monterrosa, tengo una inquietud. Leyendo la exposición de motivos, lo que entiendo es que a 31 de diciembre se constituyeron unas reservas presupuestales para cubrir los gastos que se derivaron de los proyectos o los procesos de alimentación escolar. Lo que no entiendo es por qué después del 31 de diciembre que se constituyen las reservas, se dictamina que hay unos valores sin utilizar de dichos contratos, que son los recursos que hoy van a incorporar. Eso me pone a pensar qué pasó con el informe de interventoría en su momento, que no se cuantificó realmente a 31 de diciembre cuáles eran los compromisos ejecutados y no ejecutados para poder haber hecho hasta 31 de diciembre la reserva que debía de ser hecho, que eran los saldos que quedaban pendientes por ese proyecto. ¿Sí me hago entender, doctora Monterrosa, o le explico nuevamente? Es decir, a 31 de diciembre, cuando a 31 de diciembre se constituye una reserva. Unas reservas que dicen, tengo que ejecutar un contrato de 5.000, tengo que ejecutar un contrato de 5.000 y ejecuté 2.500. En teoría me deben quedar 2.500 por pagarle al contratista. La liquidación del contrato. Correcto, pero resulta que el 31 de diciembre no se le deben los 2.500, se le deben 2.000. Entonces, quedan 500, los cuales son objeto de incorporación en la presente vigencia, que es la del 2020. Mi pregunta es, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no se constituyó la reserva real a 31 de diciembre de los saldos que efectivamente le quedaron pendientes al contratista una vez hechos los respectivos auditorías a través de la interventoría del contrato? Esa es mi inquietud que tengo, señor presidente. Gracias. Bueno. La palabra, doctora Verónica. Bueno, se constituye la reserva por el valor total que faltaba para cubrir la ejecución total del contrato de PAE. ¿Por qué no existe un valor ajustado o real sobre esa reserva? Porque a 31 de diciembre no se habían liquidado los 4 contratos de PAE que existían en 2019. Esa liquidación se realiza ahora en 2020 y por eso es que nosotros podemos pues certificar que lo que efectivamente se dejó de ejecutar de esos recursos fueron 4.729 millones. Esa es la razón principal. O sea, 31 de diciembre no habría un informe de interventoría y no habría una liquidación del contrato que nos llevase a que efectivamente la reserva se tendría que constituir por estos 4.000 y no por un valor superior como el que vemos fue objeto de la reserva. La palabra, diputado Miguel. Señor presidente, no vamos a ahondar más sobre el tema. Ya le entiendo perfectamente a la doctora, pero creo que ahí debió haber transcurrido algo dentro del proceso de interventoría que no quedaron claros los saldos a 31 de diciembre. Pero ya eso es materia de otro tema. Si no se liquidaron los contratos a tiempo. Correcto. Muy bien. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra inquietud por parte de los diputados? Oyendo otra inquietud, muchas gracias, doctora Verónica. Estaremos dándole curso al estudio de análisis de proyectos y para el próximo martes
23 estaremos dándole primero un debate importante que usted esta sesión. Martes 23, 4 de la tarde. Presidente, jueves 23 quedó. Jueves 23, pasado mañana. Sí, sí. Pasado mañana. Ok. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quedo en total disposición de la información que necesites, de acuerdo al reparto del proyecto, sea de este o del anterior proyecto que estaban trabajando en la Asamblea. Entonces, aquí estamos prestos a lo que se requiera para aprobación de esta ordenanza. Gracias, doctora Verónica. Muy amable. La esperamos el martes a las 4 de la tarde. El jueves a las 4 de la tarde. Vale. Continúe, señor secretario, con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 7, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría? No, señor presidente. Dígame, señor secretario. No, señor presidente, en secretaría no hay proposiciones. Entonces, no habiendo proposiciones en secretaría, antes de darle la palabra a los diputados Juan Mejía y al doctor Fernando Padawi para el estudio del segundo debate del proyecto mediante el cual se hacen o se definen los lineamientos para la política pública de educación, para la formación en el trabajo técnica y terciarias, de acuerdo a la solicitud del ponente, se define el día 28 de julio para que se presente el informe para el segundo debate y quedan asignados los mismos ponentes que vienen haciendo el análisis y estudio del proyecto. ¿Queda correcto para que presenten esa fecha el informe? Ahora sí, tiene la palabra el diputado Juan Mejía, a continuación el diputado Fernando Padawi. Buenas tardes. Primero para darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes y para decirle a los colegas que estoy aquí que para pedirle disculpas por mi ausencia y para citar a la comisión primera para el jueves a las 11 de la mañana y para recordarle al doctor Cuete de que él citó para el jueves de esta semana para que cite la comisión de educación para el martes. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Fernando Padawi. Gracias, presidente. Es solo para dos cositas. Una, me gustaría saber por parte de la Secretaría a cuántas universidades se le mandó el cuestionario que realizamos en días anteriores y que fue aprobado por la Honorable Asamblea. ¿Cuántas universidades han contestado el cuestionario para tomar la decisión, señor presidente, por parte suya o usted considere, perdón, disculpe, usted considere de acuerdo al número de respuestas tomar la decisión para la invitación que fue aprobada para que asistan estos representantes de las universidades con el fin de conocer todo el plan o los mecanismos de facilitación para los estudiantes en materia de costos financieros por concepto de matrículas. Correcto. Gracias, diputado, por recordar. Señor secretario, sírvase rendirnos un informe al respecto. Sí, claro, señor presidente. El doctor Padawi, se enviaron ya estoy buscando el listado aquí, alrededor de 13 universidades, que tanto del departamento como de la ciudad, la mayoría obviamente en la ciudad, y al respecto han contestado, incluso unas que contestaron en grupo, y al total han contestado a la fecha 5 universidades, pero observo que en la respuesta de las mismas se están acogiendo a la autonomía universitaria y no están entregando la información que usted solicitó o que se solicitó a la corporación en la plenaria. Yo he reenviado la respuesta a los correos electrónicos de cada uno de los honorables diputados que han suministrado las universidades hasta el momento.
La mayoría de las universidades que son instituciones universitarias. La única que tiene calidad de universidad es la Universidad de Cartagena. Es decir, que tienen un régimen totalmente diferente. La tal autonomía es para las universidades, más no para las instituciones universitarias. Eso hay que recordárselo. Entonces, analicemos, doctor. Ayúdenos ahí también a ver si en el día de mañana una reunioncita virtual con el doctor Abel y construyen alguna respuesta o una solicitud de aceleramiento o de prontitud de esa respuesta por parte de las universidades, recordándole que la autonomía de las universidades, más no de las instituciones universitarias. Perfecto, me parece correcto. Me gustaría que el señor secretario profundizara más sobre lo que ha dicho usted en materia de autonomía, en materia de concepto de autonomía y de lo que usted ha dicho, que me parece muy acertado. Y cualquier duda, pues consultarla con la Secretaría de Educación, pero sí elaborar para el día de mañana o la próxima reunión un bosquejo. Yo me puedo reunir mañana contigo, Abel, un bosquejo para poder reiterar esa solicitud. Le agradezco mucho, señor presidente. Muy bien, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuesta. Presidente, gracias. Es para ratificarle a los miembros de la Comisión Segunda el cambio de fecha para la realización del segundo debate de comisión, que estaba previsto inicialmente para este jueves, pero entonces queda postergado para el próximo martes a las 10 de la mañana. Y en la tarde, pues le damos ya el segundo debate en plenaria con la ayuda de Dios. Gracias. Martes 28, ¿a qué hora en la mañana, diputado? 10 de la mañana, por favor. 10 de la mañana. Queda notificado. ¿Hay alguna otra inquietud o proposición por parte de los diputados? No habiendo más proposiciones ni inquietudes, le solicito al señor secretario que continúe con el orden del día. Presidente, para informar, agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cita para el jueves 23 a las 4 de la tarde. Muchas gracias y feliz noche.